La Voz de América presenta. Barack y Michelle Obama energizan la Convención Nacional Demócrata y destacan el papel crucial que juegan las minorías en las elecciones. Se desvanece el optimismo por el cese al fuego en el Medio Oriente. Ucrania anuncia por primera vez el uso de cohetes estadounidenses en sus ataques a Rusia. Y Venezuela expande su cono monetario con la introducción de 2 nuevos billetes. Bienvenidos, hoy seguimos en la cobertura especial del tercer día de Convención Nacional Demócrata en Chicago. Desde allá nos acompañan nuestros compañeros y enviados especiales, Celia Mendoza y Jaime Moreno. Y es que este martes Barack y Michelle Obama pronunciaron un discurso que electrizó a la audiencia con su visión de la fórmula demócrata. Justamente hoy el candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, subirá al estrado, pero él no será el único. Celia Mendoza, ¿qué podemos esperar hoy? Durante esta jornada podremos ver aquí en este lugar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Esta será la convención número 12 en la que participa el político estadounidense. Al mismo tiempo escucharemos durante esta jornada a Nancy Pelosi, quien es la líder de la Cámara de Representantes emérita y una persona que ha logrado que el partido llegue al momento que ha llegado. Representantes importantes de esta vieja generación que le están entregando las llaves a la nueva generación de políticos. Entre ellos se espera que hable el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, quien representa a esta minoría afroestadounidense. Uno tras otro, los delegados de cada estado entregaron sus votos en un evento que se convirtió en una celebración en Chicago y Wisconsin. Los delegados en la Convención Nacional Demócrata acaban de completar su pase de lista y nos nominaron al entrenador Tim Walz y a mí para ser los próximos vicepresidente y presidenta de los Estados Unidos. En una noche donde el United Center ovacionó a la ex primera dama Michelle Obama y su esposo, el expresidente Barack Obama. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una mejor historia. Estamos listos para una presidenta Kamala Harris. Estados Unidos, la esperanza está regresando. Un mensaje que tiene fuerza al reiterar la importancia de esta elección, donde minorías como el congresista Andre Carson le dan voz a esas comunidades. ¿Quién habría pensado que cuando yo pasaba tiempo con mi abuela, cuando ella era delegada en el año 94 y yo tenía 9 años, que algún día sería congresista siendo musulmán de Indiana? Al mismo tiempo, la senadora estatal de Nuevo México, Cristina Parajón, reconoce que hay temas que siguen siendo clave para los votantes que representa y a los que la campaña Harris-Walz quiere atraer. El tema más importante es la economía. Y que resalta en el marco de estas elecciones la importancia de un proceso electoral inclusivo y transparente, donde quien llegue a la Casa Blanca tendrá que enfrentar retos regionales como la situación en Venezuela, que seguirá siendo un tema para el ganador de esta contienda, compartió con La Voz de América el congresista Joaquín Castro. Los Estados Unidos, bajo el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, han liderado la región y el mundo al condenar la forma en que se manejaron las elecciones en Venezuela y han dicho que los resultados no fueron confiables y llaman a Maduro a hacer lo correcto. Se espera que durante el discurso el gobernador de Minnesota y quien será el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos se enfoque en un mensaje positivo, pero pueda entregar detalles de lo que podrían esperar con él de la mano de Kamala Harris. Celia, Chicago no es el único foco político esta semana. Tanto Kamala Harris como Donald Trump están concentrando sus esfuerzos en el llamado cinturón de óxido, conformado por estados que son clave en la carrera hacia la Casa Blanca. Jaime Moreno, explícanos por qué estos estados en el noreste y centro de Estados Unidos son cruciales en términos electorales. Yasmín, son estados que se ubican en una franja que vivió el auge y el declive de la actividad industrial. Tienen un caudal electoral que es definitivo para llegar a la Casa Blanca y es tan importante que la vicepresidenta Kamala Harris no tuvo problema en tomar un avión
en medio de la convención demócrata e irse a un evento masivo de campaña a Wisconsin, mientras en el escenario hablaban los Obama. En 2024, el camino para llegar a la Casa Blanca pasa por el Cinturón del Óxido o Franja Industrial, una región marcada por el declive de la actividad manufacturera que incluye los estados indecisos o bisagra de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Juntos aportan el botín electoral que podría definir al ganador de las elecciones. Son tan importantes que en medio de la convención demócrata, Kamala Harris viajó a un evento de campaña a la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. Se trata de dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Una, la nuestra, centrada en el futuro. La otra, en el pasado. Y en Wisconsin luchamos por el futuro. El expresidente Donald Trump también ha enfocado su campaña en el cinturón industrial. Parte de su estrategia es cortejar a los trabajadores de industrias pesadas como el acero que se sienten rezagados de la economía moderna. Cuando regrese a la Casa Blanca, el futuro de Estados Unidos se construirá aquí en Pensilvania y lo construirán trabajadores estadounidenses como ustedes. China está ahora en el negocio del acero y la gente quiere saber qué van a hacer estos candidatos para recuperar esos empleos. Para algunos delegados de la convención demócrata, la estrategia para ganar en el cinturón del óxido consiste en apelar a un mensaje que resuene en la clase media. Apoyar a la clase media es un mensaje que significa apoyo a los trabajos de la manufactura, pero también a los de la agricultura. Aunque hay otros estados competitivos en la ecuación electoral como Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada, para el caso del Partido Republicano, incluso ganando en todos ellos, necesitaría conquistar al menos uno de los 3 estados indecisos del cinturón del óxido, camino por el que avanzan Harris y Trump para llegar a la Casa Blanca. Y como nada es por casualidad, esta noche aquí, en este escenario, aparecerán 2 artistas de talla mundial, Stevie Wonder y John Legend, ambos hijos del cinturón del óxido de este país, que saldrán a apoyar a Kamala Harris, redoblando la apuesta que tiene la vicepresidenta por cautivar al electorado de esta región de Estados Unidos. Así que, Yasmín, si no le gusta la política, de todas formas le recomiendo los shows de esta noche, que son de una calidad del mayor nivel. Estamos pendientes de ambas cosas, Jaime. Gracias a nuestros enviados especiales en Chicago. Y mientras los demócratas celebran su convención en esa ciudad, el abanderado republicano Donald Trump retomó este miércoles la actividad electoral en espacios abiertos. Lo hizo en Carolina del Norte, otro estado que luce muy reñido. Laura Sepúlveda nos actualiza. El abanderado presidencial republicano Donald Trump asistió al primer evento al aire libre tras el intento de asesinato registrado el 13 de julio. Pronunció el discurso desde una tarima con blindaje en medio de una nutrida presencia de agentes del servicio secreto. Estamos muy cerca de una tercera guerra mundial. No se preocupen porque se están riendo, pero no se están riendo demasiado. Están un poco preocupados por si cierta persona gana las elecciones. Tenemos unas encuestas muy buenas hoy. Trump ha cuestionado reiteradamente el desempeño profesional de su rival demócrata Kamala Harris cuando asumió el cargo como fiscal general de California. Ella luchó como el demonio para que los traficantes de crack no fueran deportados. Retomó el concepto de que por $950 o menos ni siquiera te procesan. La proposición 47 de leyes presentada en 2014 por Kamala Harris como fiscal general se refiere a un procesamiento por delito menor en lugar de delito grave. La iniciativa fue sometida a votación en California y aprobada en referéndum. Profesionales vinculados al sistema de justicia californiano han defendido su desempeño. Considero que ella también, como muchos buenos abogados litigantes, hace su tarea, por lo que tiene tendencia a estar muy preparada. La convención demócrata que avanza en Chicago ha dado lugar a múltiples menciones de los nominados republicanos, quienes siguen de cerca el evento. Tim Walz ha estado diciendo que sirvió en la guerra. Tal vez hicieron la convención en Chicago para poder decir con precisión que visitó una zona de combate. Robert Kennedy Jr., candidato independiente a la presidencia, señaló que contempla desistir. Trump asegura que lo acogería en su campaña. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ahora pasamos al Medio Oriente porque el secretario de Estado Antony Blinken culminó su visita a esa región sin que se haya concretado un cese al fuego entre Israel, Hamás e Irán. Ángela González tiene el reporte. El grupo militante Hezbollah lanzó más de 50 cohetes en los altos del Golán y alcanzó residencias israelíes. El ataque sucede un día después de que el secretario de Estado Antony Blinken se reuniera con mediadores en busca de un cese al fuego en la región.
Durante una visita en la base aérea del norte de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que siguen preparados para cualquier escenario. La Fuerza Aérea es nuestro puño de hierro que sabe cómo golpear el punto débil de nuestros enemigos. El personal de tierra, los pilotos y los comandantes aquí están haciendo un trabajo heroico. Lo demuestran una y otra vez y si tenemos que hacerlo, lo demostraremos una y otra vez. Hezbollah respondió después de 2 ataques en el Líbano, uno en el área de Sidón en la frontera con Israel, en el que murió un miembro de la fracción palestina Fatah, según la agencia Reuters, y otro en el valle de Bekaa, donde murió al menos un civil, según el ministro de Salud libanés. La pérdida de civiles es muy dolorosa y sentimos que estamos pagando un alto precio. Esto demuestra que los israelíes son cobardes y que no solo atacan a los militares, sino también a los civiles. Por eso deberían pagar el precio en la comunidad internacional y, si no, con nuestra resistencia. Otro bombardeo israelí mató a 13 personas, incluidos niños, en el este de Han Yunis, en Gaza. Con el recrudecimiento de la ofensiva israelí se desvanece el optimismo del acuerdo impulsado por Blinken de cese al fuego, quien también había pedido a los aliados de la región convencer a Irán de reducir las tensiones en el Medio Oriente. Por ahora los sionistas están experimentando el miedo causado por este periodo de espera. Es posible que la respuesta de Irán no repita operaciones anteriores. Ángela González, Voz de América. Las fuerzas ucranianas confirmaron hoy que ya están usando cohetes estadounidenses en su ataque transfronterizo en la región rusa de Kursk. Esto al tiempo que Rusia acusa a Kiev de lanzar en Moscú uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra. Reporta Carolina Valladares. Las fuerzas ucranianas siguen adentrándose un día más en terreno ruso. Según fuentes del comando militar, Ucrania está utilizando sistemas de cohetes HIMARS fabricados en Estados Unidos en la región rusa de Kursk. Se trata del primer comunicado oficial de Kiev de que armas occidentales son parte de una ofensiva sin precedentes. El comandante en jefe también informó sobre los avances en la dirección de Kursk. Estamos logrando los objetivos fijados. Imágenes satelitales facilitadas por Kiev muestran el antes y el después del impacto de los cohetes HIMARS en puentes y equipos de ingeniería en la región de Kursk. Los funcionarios rusos han dicho que Ucrania ha dañado o destruido al menos 3 puentes sobre el río Seim desde que Kiev lanzó su ofensiva contra el oeste de Rusia el 6 de agosto, avanzando entre 28 y 35 kilómetros. Rusia ha calificado la incursión ucraniana en territorio ruso de atrocidad y asegura que imposibilita las negociaciones. Un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de invadir nuestro territorio en principio, y una vez más subrayaré lo dicho por las autoridades rusas, imposibilita cualquier negociación con la junta de bandidos. Dice Ucrania que su objetivo en Kursk es paralizar las capacidades logísticas de Moscú e interrumpir la ruta de suministro. Mientras, este miércoles el alcalde de Moscú acusó a Kiev de lanzar uno de los mayores ataques con drones contra la capital rusa. Dijo el Kremlin que derribó 45 drones durante la pasada noche, incluidos 11 sobre la región de Moscú. Cifras que no han podido ser verificadas por fuentes independientes. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. 4 años después de la llegada del COVID-19, el gobierno estadounidense alerta sobre un aumento preocupante en el número de infecciones. California es uno de los estados con el mayor incremento. Fernando Mejía está en Los Ángeles con el reporte. El virus del COVID-19 sigue en evolución y con el surgimiento de nuevas variantes se vuelve más difícil controlarlo, según autoridades de salud del condado. En las calles los cubrebocas reaparecen y este nuevo incremento preocupa a los residentes. Pues la verdad que está regresando el COVID y hay que cuidarse porque luego anda uno en el autobús y necesita cubrirse. Una nueva variante de Omicron, conocida como KP.3.1.1, se estima es la responsable por casi el 28% de los nuevos casos en la nación. El COVID cambia, ¿verdad? El virus cambia. Y entre cambio, entonces, es cuando vemos estos brotes. La semana pasada reportamos un promedio de 484 casos de COVID diarios. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, los estados del sur y la costa oeste son los más perjudicados con este nuevo brote. En el condado Los Ángeles, en los últimos 3 meses, los casos han aumentado casi un 800%. A finales de abril, el número de contagios reportados diariamente era de 69. Al final de julio, era de 544. Porque la gente ya no nos estamos haciendo la prueba tan consistente y tampoco lo estamos reportando. Quiere decir que ese número puede ser mucho más grande de lo que estamos viendo. Según el doctor Shapiro, en este nuevo surgimiento de casos, los inmigrantes vuelven a ser uno de los grupos más vulnerables.
estamos haciendo transporte público, vivimos con nuestra familia en la casa. Esto potencializa cualquier tipo de infección. De acuerdo con autoridades de salud, se está trabajando en una nueva vacuna para combatir estas nuevas variantes que, según ellos, son más fuertes y difíciles de combatir. Se espera que esta vacuna salga al mercado a finales del mes de agosto o a principios de septiembre. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Al volver, en el ojo de la tormenta política en Venezuela, el gobierno lanza 2 nuevos billetes. ¿Cómo afectará esta medida a la inflación? Les contamos. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. 2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En medio de la turbulencia política tras las recientes elecciones en Venezuela, el gobierno presentó 2 nuevos billetes. En un momento tan crítico, la medida plantea interrogantes sobre su posible impacto en la inflación del país. Álvaro Algarra nos informa. Se trata de la primera ampliación del cono monetario en casi 3 años. Los 2 billetes nuevos, que comenzarán a circular en las próximas semanas, tienen la mayor denominación existente y equivalen a entre 5 y 13 dólares. El economista Aaron Olmos considera que el gobierno pudiera adoptar esta medida para prevenir un escenario de mayor inflación. La principal estrategia que se ha utilizado para el país en términos de manejar la inflación, el tipo de cambio, así las intervenciones cambiarias, un escenario futuro de mayor cantidad de sanciones pudiese trastocar la cantidad de divisas que se está utilizando para las intervenciones cambiarias y ahí se haría falta un billete de 200 y un billete de 500. El director del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, atribuye la medida al índice inflacionario. El Banco Central ha informado que va a actualizar el cono monetario justamente reconociendo la elevada inflación, porque esa inflación destruyó el cono monetario que se instauró en octubre del año 2021. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro asegura haber controlado la inflación. Y derrotada te queda hiperinflación. Tenemos que consolidar un país de una inflación moderada a baja. Ya vamos por moderada. Después de tener apenas hace 4 años inflación de 300.000%. El mandatario pronosticó un crecimiento económico del 8% durante el primer semestre de 2024 y hasta un 10% a fin de año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Pasamos a la Ciudad de México porque una plaza del centro histórico se ha transformado en un campamento improvisado que hoy llaman la Pequeña Venezuela. Allí cientos de migrantes venezolanos pasan la noche a la espera de una oportunidad para llegar a Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso estuvo allí y nos trae los testimonios.
La Plaza de la Soledad, en el corazón de México, se ha convertido en un campamento improvisado, un refugio para decenas de migrantes conocido como la Pequeña Venezuela. Estas personas han huido de la crisis de su país buscando un futuro mejor. Todo este trayecto es desgastante, físicamente y mentalmente. Primero porque dejamos atrás cosas importantes para nosotros y no sabemos si regresemos. Muchos quedaron en el camino, muchos no regresarán. Esa es la realidad. La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, Comar, menciona que hasta julio del 2024, 46.920 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en México, de los cuales 2.549 son venezolanos. Hay otros campamentos en la Ciudad de México donde hay cientos de personas en la misma condición y también muchos venezolanos. La situación económica en el país sudamericano sigue siendo crítica, con una hiperinflación que ha erosionado el poder adquisitivo de la población y ha provocado escasez de productos básicos. La mayoría de las personas salen en el día a día a rebuscarse en las calles, a trabajar, a buscar el sustento, el pan de cada día y no se puede, ¿sabes? Es un país donde, como te digo, el salario mensual no alcanza para nada. Salimos porque allá no había futuro. La mayoría de los venezolanos creo que salimos fue por eso. Y claro, obviamente a buscar otro rumbo, a buscar otra vía. A medida que la situación en Venezuela sigue deteriorándose, los expertos advierten que la salida masiva de ciudadanos podría continuar. De acuerdo a las últimas encuestas que se han hecho, si no se soluciona la situación en los próximos 12 meses, saldría entre el 30 y 40% de la población que todavía queda. En la Pequeña Venezuela la vida sigue a pesar de las dificultades. Estos migrantes han creado una comunidad tras huir de la crisis en su país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Usted no se mueva, volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Específicamente hablando de este tema de las mascotas, del cuidado que tenemos con ellas, de cómo se han convertido en parte de la familia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas? ¿Qué significan para ustedes? Mucha gente hoy en día decide tener hijos más adelante, sin embargo tienen mascotas. Tal vez nuestros padres o mis abuelos consideraban las mascotas más como cuidadores de la casa, ¿no? ¿Qué va a cuidar la casa? Imagínate. Imagínate. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. A casi 3 años del restablecimiento de las relaciones entre Nicaragua y China, cifras oficiales indican que el intercambio comercial entre ambos países no despega. Donaldo Hernández tiene los pormenores. A inicios de esta semana arribó a Nicaragua una representación de la República de China para mejorar la relación entre ambos países. Esta delegación de 8 oficiales del Ministerio de Comercio y 24 empresarios que están en nuestro país para promover el comercio. Pekín y Managua tienen casi 3 años de haber restablecido sus relaciones diplomáticas, y a pesar que el gobierno del presidente Daniel Ortega prometió convertir a China en su principal socio comercial al corto plazo, el comercio se ha estancado. De acuerdo con un reciente informe del estatal Banco Central, en el primer semestre de este año las exportaciones hacia China representaron apenas un 1,9% de las exportaciones nicaragüenses. La economía de Nicaragua es muy pequeña
y los costos de transporte, de seguro hacia China son muy altos. Y para que sea rentable ese comercio, tenés que exportar grandes volúmenes. Y Nicaragua no produce grandes volúmenes. Economistas como Enrique Sáenz consideran que la apuesta de convertir a China en un gran aliado ha sido solo una promesa incumplida. Sin embargo, representantes del gobierno chino prometen mejorar la relación comercial. Tenemos mucha confianza que podemos fortalecer nuestro Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve, más de 40 años de periodismo, Jorge Ramos revela detalles poco conocidos de su vida en su nuevo proyecto personal. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Jorge Ramos, uno de los periodistas hispanoparlantes más destacados de las Américas, conocido por sus coberturas a huracanes, guerras y terremotos, lanza ahora un nuevo libro o un libro muy personal en el que hace un repaso de su vida. Anthony Belchi tuvo la oportunidad de conversar con él y le dio un pequeño adelanto. Aspiraba a ser atleta olímpico o músico en México, su país natal, pero finalmente optó por dedicarse al periodismo. Con más de 40 años de carrera profesional, Jorge Ramos es ahora uno de los periodistas hispanoparlantes más reconocidos. Acaba de publicar Así veo las cosas, lo que nunca te conté, un libro muy personal en el que reflexiona sobre su vida, el periodismo y el hecho de haber sido inmigrante en Estados Unidos. Cuando yo me voy de México, en el país había una férrea censura de prensa, no se podía ser un periodista independiente, un periodista libre, y decido a los 24 años irme de México. Y esa decisión de irme de México me marcó para siempre. Ha entrevistado a líderes mundiales y ha cubierto desde desastres naturales hasta guerras para Univisión, una prominente cadena de televisión en Estados Unidos. Desde el prisma de un migrante asegura que siente la responsabilidad de ser el punto de unión entre todas las comunidades que conviven en un país tan diverso como lo es Estados Unidos. Yo creo que me toca muchas veces ser un traductor, no solo del inglés al español y del español al inglés, sino del mundo latino a los que no son latinos. Lamenta la situación que vive actualmente el periodismo por la crisis económica por la que atraviesan los medios y por las campañas de desinformación. Pese a todo, se muestra optimista. Yo creo que el periodismo es más importante que nunca. A sus 66 años no piensa en retirarse. De hecho, no cree que lo haga mientras pueda seguir informando sobre lo que ocurre en el mundo. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Con el libro de Jorge Ramos cerramos esta emisión. A ustedes gracias por siempre acompañarnos en El Mundo al Día. Recuerde que siempre nos puede encontrar en todas las plataformas digitales como vozdeamerica.com en nuestra página web. Y recuerde que mañana tenemos una nueva cita a esta misma hora. Esto es El Mundo al Día y yo soy Yasmín López.